alegría estar esta mañana con vosotros y poner caras a la Iglesia Bíblica de Valdemoro. Recibid un gran saludo afectuoso de parte de la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna. Como digo, es un gozo estar esta mañana aquí con vosotros, junto con mi familia, mi esposa y mi hija. Y ahora, después de haber elevado nuestros cánticos al Señor, después de haber reconocido que somos incapaces por nosotros mismos de acercarnos a Él, vamos a escucharle a Él, vamos a adorarle escuchando su voz, escuchando su palabra. Hoy vamos a exponernos juntos a la carta de Pablo a los Filipenses. Puedes ir buscándola ahí. Vamos a estar en Filipenses 1. Quizá te suena esta porción, es una porción muy conocida. Está en el versículo 21, aunque por conocer el contexto vamos a estar en los versículos del 19 al 26. Vamos a leer toda esa porción. Filipenses 1, del 19 al 26. Esta, como digo, es una sección muy especial, no solo de esta carta, sino de toda la Escritura. Pablo está en prisión y está hablando a su amada iglesia y pasa a poner un título a su vida y a su muerte. Nos vamos a exponer hoy a uno de esos pasajes profundos, palabras que son locura para el que no las cree, palabras que debemos considerar con mucho temor y temblor. Vamos pues a leer Filipenses 1, versículos del 19 al 26. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Hasta aquí la palabra del Señor de esta mañana. Si tú eres alguien que puede afirmar con Pablo, para mí el vivir es Cristo, eres seguro alguien bendito y lleno de alegría. Si eres un joven que puedes decir de corazón, para mí el vivir es Cristo, eres un joven lleno de gozo. Y si eres un hombre, una mujer, alguien que quizá lleva décadas en la fe y puedes decir con confianza, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sin duda eres una de las personas más gozosas de este mundo. Pablo era alguien así. Pablo había sido apresado injustamente, estaba encadenado a un guardia pretoriano 24 horas al día, privado de su libertad, siendo difamado por hermanos incluso, y sin poder para salir de esa prisión y defenderse, esperando una sentencia de Roma que probablemente acabaría en su muerte. Y sin embargo, el versículo previo a los que hemos leído hoy acaba diciendo Pablo que se goza aún en Cristo. Ahora, sabéis, si estáis en Cristo, que el cristiano no puede vivir en sus propias fuerzas. La historia de Pablo no es la historia de un hombre muy capaz, muy espiritual, es la historia de un hombre débil, a quien Dios hizo fuerte por gracia. El Evangelio es poder de Dios para hacer de alguien muerto en sus pecados alguien vivo en Cristo. El Evangelio es poder de Dios para hacer que alguien que iba camino a su condenación ahora pueda decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Evangelio, hermanos, es poder de Dios para hacer que alguien que vivía para sí mismo ahora pueda decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, como hemos cantado. O como las palabras que vamos a considerar hoy, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo esto recibe el creyente en Cristo por gracia. Es por tanto el poder de Dios el que se manifiesta en la vida del cristiano. Y ese va a ser nuestro primer punto en esta mañana, una vida en Cristo. Mientras caminamos por este texto del 19 al 26 y nos exponemos a la palabra de Dios, vamos a considerar dos puntos.
una vida en Cristo y una partida gloriosa. Una partida gloriosa porque así es como lo llama Pablo a la muerte en el versículo 23. Partir y estar con Cristo. Estos son dos puntos que vamos a tocar hoy, los dos únicos. Y en el primer punto vamos a hablar de 3 características en la vida de alguien que puede afirmar: para mí el vivir es Cristo. Vamos entonces a la primera característica que vamos a ver esta mañana de la vida de un cristiano, y esta es su unión con Cristo. En las cartas de Pablo, si te has fijado, vemos mucho énfasis en hablar que el creyente está en Cristo o que está con Cristo. Y en el pasaje de hoy leemos que va más allá, Pablo, porque pasa a hablar de su propia vida y dice: para mí el vivir es Cristo. En español necesitamos ese verbo, el verbo enlace es, pero no es así en el griego. Pablo está escribiendo aquí literalmente: para mí el vivir Cristo. Así de unida está la vida del creyente a Cristo. Así pone Pablo un título a su vida: para mí el vivir Cristo. La razón por la que nosotros, los cristianos, somos salvos es porque nuestra vida está unida con Cristo, unida en su muerte, unida en su resurrección, unida en su ascensión, de tal manera que nosotros estamos sentados hoy en lugares celestiales con Cristo. La doctrina de la unión con Cristo es vital para entender nuestra nueva vida en Él. Cuando tú, cristiano, fuiste salvado, esto es lo que ocurrió. Tú no te acercaste a Él se acercó a ti. Fuiste justificado por medio de la fe en Cristo Jesús, entraste en una relación personal con Él y te mantienes unido a Él en esta mañana y estarás unido a Él eternamente. Pablo, como tú, si es que estás en Cristo, fue escogido en Él desde antes de la fundación del mundo, pero Pablo, como tú y como yo, nació en pecado y vivió una vida de pecado. Él era un perseguidor de la Iglesia y si hubiéramos hecho la pregunta a Pablo por aquel entonces: Pablo, dinos en una palabra, para ti, ¿qué es la vida? Él nos habría dicho: para mí, el vivir es la ley, es cumplir la ley mosaica. O si nos hubiera respondido honestamente: para mí, el vivir soy yo mismo. Para mí, el vivir es el pecado. Pero esto cambió camino a Damasco, cuando una luz brillante del cielo lo cegó, lo tiró al suelo, lo dejó temblando, fue conquistado por Dios y una voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo estuvo días sin comer, sin hablar, no podía hacer nada, estaba ciego, solo orar. Y al cabo de unos días el Espíritu Santo le trajo la vista a Pablo y le mostró quién era realmente Pablo y quién era realmente Cristo Jesús. Es así como Pablo creyó, como Pablo fue justificado por la fe, como su Creador vino a ser su Redentor, y desde entonces y para siempre, para Pablo, el vivir Cristo. Desde que Pablo fue unido a Cristo, podemos notar en todas sus cartas que no para de hablar de él, ¿verdad? Cuando habla de la división en la iglesia, dice: ¿está Cristo dividido? Cuando habla de la inmoralidad en la iglesia, dice: saquen esa mala levadura porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada. Cuando habla de cómo debes vivir como esposo, ama a tu mujer como Cristo ama a su iglesia. Cómo debes ser como esposa, debes tratar a tu esposo como la iglesia trata a Cristo. Cuando habla de cómo debes tratar a tus padres: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Cómo debemos perdonar, como Cristo te perdonó. Cómo debes ser humilde, poniendo en ti la misma actitud que hubo en Cristo. Cómo debes ser santo, estando crucificado y resucitado con Cristo. Cristo lo es todo para el cristiano, y todo por el gran amor que Él ha mostrado hacia pecadores como nosotros. Esta doctrina de nuestra unión con Cristo está por muchas partes en la Escritura y es una tarea hermosa encontrar, buscar de cuántas maneras es explicada. Esta mañana, para poner como ilustración a esta nuestra primera característica de una vida en Cristo, vamos a usar la manera de Pedro. Está en 1 de Pedro 2, versículos 4 y 5. Lo voy a leer, no hace falta que lo busques. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros, el pueblo de Dios, estamos en Cristo de la misma manera
que la piedra está en el cimiento, está explicándonos Pedro. La piedra, cuando se une al cimiento, se vuelve una con el cimiento. Una piedra sola no soporta su propio peso y es llevada de aquí a allí por donde es movida. La piedra solo descansa allí donde alguien la coloca. Así nosotros descansamos en Cristo, que Él es el cimiento, y nosotros reposamos sobre Él. Y además somos adheridos a Él, formando una sola unidad con Él. Aún en nuestro tiempo vamos a iglesias, quizá como esta que tenemos aquí enfrente, o a castillos antiguos, y vemos que, aunque han pasado cientos y cientos de años, la piedra sigue unida al cimiento. Quizá puedes tratar de romper una esquina de la piedra, pero es imposible separar la piedra del cimiento. Él nos ha unido a sí mismo y esa unión no puede ser quebrada jamás. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos hemos vuelto uno con Él, hermanos, de la misma manera que una piedra es unida al cimiento, de manera inseparable, formando una pared firme. Esto, hermanos, es importante que lo digan, no al unirnos con Él nos convertimos en lo que Él es. Él siempre será Dios, nosotros siempre seremos simples criaturas. Él siempre es el Creador y nosotros criaturas suyas, pero es un pensamiento hermoso que cada uno de nosotros que somos cristianos, independientemente de cuán insignificantes somos, hemos sido unidos por ese cimiento hasta formar un templo para gloria y alabanza de Dios. Y no importa en qué parte de la pared estamos colocados mientras estemos en la pared, unidos a Jesucristo, aferrándonos cada vez más a Él por la fe. Antes tú, antes yo, antes nosotros solos, ahora Cristo. Eso es la salvación. Qué vacío, qué soledad, qué horrible es la vida si no estás unido a la roca viva que es Cristo. Si tú aún hoy rechazas a Cristo, la imagen es esta. Tú, como piedra, en ti mismo no tienes vida y no estás unida a nada más que a ti mismo. Estás puesta en un precipicio, estás rodando hacia abajo, quizá lentamente porque eres joven o quizá de manera desenfrenada, pero tú sabes que como todos estás rodando hacia abajo. Y al final del precipicio hay una gran caída a un océano eterno. Allí te diriges, a la profundidad eterna. Allí se dirige todo aquel que no ha sido unido al cimiento. Allí en el precipicio estarás y te arrastra tu pecado. Y no hay nada que tú, como piedra, puedas hacer para librarte. Tu pecado es el peso que te arrastra más y más hasta que cualquier día caigas por el precipicio para siempre. Y tú no puedes hacer nada para cambiar eso. La buena noticia es, Dios puede cambiarte. Dios puede hacer de ti una nueva criatura a través de la fe en Jesucristo, la piedra angular. En la parte más alta de este precipicio hay una piedra angular, una piedra viva, escogida por Dios para ser la salvación del pecador. Allí arriba del precipicio hay un edificio, un gran castillo, un templo que se sostiene por esta piedra angular, por un gran cimiento. Un templo construido por Dios y para gloria de Dios, formado por piedras vivas que antes iban camino a la ruina, camino al precipicio y que por gracia han sido rescatadas y unidas al cimiento. La piedra viva que fue rechazada por el hombre, la piedra viva que vino a este mundo, que el hombre la vio, el hombre la examinó, el hombre la estimó y el hombre la escupió y la clavó en una cruz. Esa piedra es llamada ahora la piedra viva. El Padre la vio, el Padre la escogió, el Padre la examinó y el Padre dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Piedra preciosa, piedra de enorme valor, preciosa y escogida por Dios. Es Cristo el Señor. Él ha venido a salvar de su pecado a su pueblo. Ha venido a llevar sobre sí mismo el pecado del pecador. Ha venido a dar vida a todo aquel que por fe deposita en Él su esperanza. Él, en su infinita gracia, ha unido a más piedras a sí mismo y las ha llamado como Él es llamado, piedras vivas. Porque Él es la vida de su pueblo, Cristo es la vida de su pueblo. Qué realidad tan asombrosa, ¿verdad, hermanos? La de nuestra unión con Cristo.
Cristo es la única esperanza para librarte de la caída a la que te estás dirigiendo a causa de tu pecado. Clama a Él, ve a Él en arrepentimiento y fe y de ninguna manera te desechará como tú le has desechado a Él. Él perdona el pecado del pecador arrepentido de tal manera que su vida se convierte en tu vida y eres edificado en Él, en Cristo. Estás unido a la piedra angular de tal manera que puedes decir, para mí, el vivir, Cristo. Y puedes estar con Él para siempre. Qué amistad tenemos en Cristo, qué amor, qué unión inseparable, qué Rey es este que ha rescatado de sus pecados a su pueblo y le ha unido a sí mismo. Qué privilegio tan grande de estar unido a Cristo y qué vana es cualquier otro tipo de vida. Esta y otras muchas ilustraciones, como la de Pedro, contribuyen a nuestro entendimiento de esta maravillosa enseñanza que Cristo es la vida de su pueblo. Estamos completamente unidos y somos totalmente dependientes de Él. Todos los demás sistemas enseñan lo mucho que es el hombre y lo mucho en lo que se puede convertir el hombre o la mujer, pero Pablo no habla así. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. El cristianismo muestra cómo el hombre debe perder todo lo que es para llegar a la completa unidad con Cristo. Porque todo lo que es el hombre, todo lo que sale de nosotros, nuestras mejores obras, lo mejor de nosotros es pecado y sale de nuestro pecaminoso corazón y nos arrastra a la condenación eterna. O que el Señor nos ayude a entender qué maravillosa gracia nos ha mostrado al ser unidos a Él. Esta es una doctrina asombrosa, es una realidad que nos doblega a adorar a Dios. Te animo en esta tarde, en el Día del Señor, a abrir tu Biblia y a buscar de qué maneras la palabra nos trata de ilustrar esta enseñanza de la unión con Cristo. Quizá en algún lugar ves que Él es la vid y nosotros los pámpanos unidos a Él. En otro lugar verás que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo unido a Él. En otro lugar verás la unión entre el esposo y nosotros, su esposa, y te maravillas de la realidad de este vínculo, que solo puede ser quebrado por la muerte o por la infidelidad. Pero Cristo ha vencido a la muerte y Él es el fiel y verdadero. Así que puedes descansar en que Él es tu esposo para siempre. Nuestra unión a Cristo es la primera característica de una vida en Cristo que íbamos a considerar esta mañana y ya lo hemos hecho. Y aunque podríamos, como digo, sumergirnos en esta hermosa realidad durante muchas horas, el texto nos empuja a continuar y ver la segunda de las tres características que veremos dentro de este nuestro primer punto. Primera característica, nuestra unión con Cristo. Segunda característica, confianza. Versículo 19 de nuestro texto. Porque sé, dice Pablo, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ese por qué nos conecta con lo último que había dicho Pablo previamente en los versículos anteriores. Pablo sigue lleno de gozo pese a las circunstancias porque confía en que el final de esta situación en la que él está preso en la cárcel sin saber cuál será el veredicto final de su vida, él está seguro de que el veredicto final será su liberación. Seguramente has experimentado que cuando pasas por momentos difíciles en tu vida, momentos realmente duros, sientes que el Señor te está llevando más a Él en oración, ¿verdad? Acudes más a Él, le buscas más, pero ese poder no viene en sí de las circunstancias difíciles. No es que las circunstancias duras tengan el poder de llevarnos al Señor. Es justamente a través de lo que aquí menciona Pablo, a través de las oraciones y del Espíritu Santo, es que en esas situaciones el cristiano débil puede decir, fuerte soy. Creo que os reunís, corregidme si me equivoco, los miércoles a orar, todos juntos. Pablo no tenía ahí a las puertas de la prisión a su disposición un ejército listo para librarle. Él tenía una iglesia orando por él. Es por la oración y la suministración del Espíritu Santo que hay un crecimiento acelerado en nuestra confianza en Dios en medio del sufrimiento. Y es asombrosa esta combinación que el Señor permite de estos dos factores, ¿verdad? La oración, que es humana, y la suministración del Espíritu, que es divina, haciendo que todas las cosas ayuden a bien a Pablo. Sin embargo, hermanos, no debemos separarlas. Es el mismo Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, el que intervendrá en favor de Pablo, y esto como respuesta a este medio que el Señor ha escogido para utilizar para el bien de su pueblo.
y el cumplimiento de sus propósitos soberanos, que es la oración de los santos. Entonces Pablo está escribiendo esta carta desde Roma, como digo, está preso y está esperando sentencia y él no sabe qué va a suceder. Puede que su caso sea estudiado y esa misma tarde le declaren inocente y se vaya con sus hermanos, o puede que sea declarado culpable y esa misma tarde le corten la cabeza. En esas condiciones, él dice, estoy seguro de que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo está firme y está confiado, aunque su futuro, humanamente hablando, es totalmente incierto, no hay manera de definirlo. Hay aquí un detalle muy importante, hermanos. Pablo dice que esta ayuda va a resultar en su liberación. Pero esto es muy importante porque la palabra que leemos aquí como liberación es también traducida como salvación. Pablo dice que sabe que va a ser rescatado de la condición en la que está. Está confiado en que sus sufrimientos no son para siempre. Podríamos pensar que Pablo se refiere a que está seguro de que su caso va a estar estudiado, van a verlo, van a declararle inocente y se va a ir a merendar con sus hermanos. Pero no es así. Pablo no está seguro de lo que va a pasar en cuanto a su vida terrenal. Sin embargo, Pablo dice que está confiado en que va a ser rescatado. Pablo no está seguro de qué va a ocurrir con su vida. Hay dos posibilidades y el apóstol a ambas posibilidades les llama su liberación. Pablo está diciendo, hermanos, este sufrimiento es temporal, no es para siempre. El Señor me va a liberar, va a venir una liberación. Y esa liberación puede ser por vida o por muerte. Así es la confianza de Pablo en su Señor. Dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Confianza. Pablo dice con toda confianza. Una vida en Cristo debe ser caracterizada por la confianza en el Señor, con toda confianza. A los corintios Pablo les escribió cómo viven los cristianos en 2 de Corintios 5:6 y les dice, así que vivimos, ¿cómo vivimos? Confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos otra vez y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Y la pregunta es, ¿en qué confía alguien que está unido a Cristo? ¿Qué motiva la confianza del cristiano? Bueno, un motivo suficiente, ya lo hemos dicho, es que ocurra lo que ocurra, el fin de toda circunstancia adversa es nuestra liberación. Ya sea por vida o por muerte, el fin es la salvación que aquel que nos amó ganó en la cruz. Lo peor que nos puede pasar es lo mejor que nos puede pasar. Así es la confianza del que está unido a la piedra viva. No hay derrota. No somos autosuficientes, no somos orgullosos como para no pedir nada en oración a nuestros hermanos. Rogamos al Señor por la suministración del Espíritu Santo, pero nuestro ruego es un ruego con gozo, como dice Pablo en el versículo 4 de este mismo capítulo. Es un ruego con gozo porque nuestra esperanza es que esta circunstancia temporal que estamos viviendo seremos liberados por la mano poderosa del Señor. Estamos a la expectativa porque no sabemos de qué manera será, si por vida o incluso por muerte, pero Él nos rescatará. Y la esperanza de Pablo y el anhelo del versículo 20 se traduce en una total confianza. Esa palabra que usa Pablo como anhelo solo la usa 2 veces en todas sus cartas. Es la misma que usa cuando habla del anhelo ardiente de la creación, ese anhelo que tiene la creación por ver la redención de los hijos de Dios, es la que anhela aquí Pablo. Pablo confía tanto en la obra del Señor a través de él, que aunque es conocedor de su propia debilidad, desde aquel día, hace años, camino a Damasco, Pablo confía en que nada será avergonzado. Nadie va a poder decir, mira, por ahí va Pablo, el que era muy cristiano pero ha negado la fe. Nadie va a poder decir que finalmente Pablo se ha acomodado a este mundo. Nadie va a poder decir que Pablo ha dejado de seguir al Señor Jesús. No, Pablo está confiado en que el Señor va a hacer su obra en él de tal manera que va a quedar patente que Pablo está preso por causa de Cristo, que él es prisionero de Cristo y que para él el vivir es Cristo. Hermanos, escuchad esto, no existe lugar para el fracaso de Dios. No existe lugar para el fracaso de Dios. Aunque Él esté usando instrumentos tan débiles como nosotros,
no existe. Él va a culminar su obra en perfección. Así que, hermano, no te desanimes, sea cual sea la circunstancia temporal que estás viviendo. Dice el himno, si soy tentado a decaer y ver el mal que hay en mí, mis ojos alzo hacia aquel que eliminó mi culpa vil. Él es nuestra esperanza. Avanzamos en el versículo 20 y la confianza de Pablo encuentra su gran cimiento. Ya que hemos hablado de cimiento esta mañana, aquí es donde descansa plenamente la confianza de Pablo. Uno, ya lo hemos dicho, ocurra lo que ocurra, el fin de toda circunstancia, por adversa que sea, resultará en nuestra liberación. Y dos, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué palabras tan grandes son estas? Esta es la antesala al testimonio breve y sencillo que declara Pablo de para mí el vivir es Cristo. Esto es lo que dice Pablo antes. Con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Piensa esto. Si Pablo es absuelto y puesto en libertad, continuará dando gloria a Dios con su labor apostólica. Si es condenado a muerte, acudirá con gozo y con fe firme al encuentro de su Señor. De cualquiera de los dos modos, será claramente manifiesto lo que el Señor puede hacer en el corazón de un hombre pecador. Y así el Señor recibirá toda la gloria. La confianza de Pablo residía entonces en lo que Cristo había hecho. La confianza de Pablo residía en la obra de Cristo. Todo lo que había hecho Pablo en su vida, todos los méritos, todos los logros, todo su esfuerzo, toda su justicia propia, no contaba en nada. Lo tenía por basura. Él descansaba en que ya sea por su vida o por su muerte, quedará expuesta la gloria brillante del Evangelio de Jesucristo, el cual puede salvar al primero de los pecadores, como se consideraba Pablo. Entonces, como ves, tú puedes seguir confiando en tu propia justicia y rechazar a Cristo, o puedes rechazar totalmente como basura tu propia justicia y abrazar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Da igual quién seas, da igual quién seamos esta mañana, solo hay dos opciones. Ahora, ¿qué significa que Cristo será magnificado? El deseo y la confianza de Pablo aquí es la misma que el salmista del Salmo 34:3, que dice, engrandeced a Jehová y exaltemos aún su nombre. Y ahora Pablo dice que Cristo será magnificado por la vida o por la muerte de Pablo. La pregunta es cómo un ser insignificante como nosotros podemos engrandecer o magnificar un ser que es eterno, que existe por sí mismo, que es absoluto, que es magnífico en santidad. ¿Cómo podemos hacer a Dios más grande de lo que es? La respuesta es no podemos. No podemos añadir algo a la grandeza de Dios. Eso es impensable porque Él es el perfecto en todos sus atributos. Por tanto, a lo que se refiere el texto que estamos estudiando hoy, a lo que se refiere Pablo con nuestro texto, es que podemos vivir de tal manera que esa grandeza de Dios sea mayormente visible a ojos del mundo. Así es que nosotros en este mundo podemos magnificar el nombre de Dios, podemos magnificar a Cristo. Hermano, piensa en esto, qué gloriosa realidad. Seguro te sabes de memoria el versículo 21, pero dale forma. Haz tuyo también el versículo 20, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Podemos magnificar a Cristo con nuestras vidas. ¿Hay meta más elevada que esta? Podemos sacar a la luz y que todos vean las glorias brillantes del Evangelio de Jesucristo. Podemos hacerlo con palabras, también podemos hacerlo con nuestra vida, siendo reflejos de la grandeza y la gloria de Dios y de sus gloriosos atributos. Debes preguntarte, ¿está siendo Cristo magnificado en el mundo por estar tú en el mundo? ¿Es tu deseo continuo que Cristo sea exaltado en el mundo? Ese es también el significado de la petición del Padre Nuestro, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Significa un deseo porque el mundo entero se incline a Dios en adoración. Y dice Pablo, Cristo será magnificado por vida o por muerte. Esa es la confianza de Pablo. Ese es el cimiento de la confianza de Pablo. Cristo va a ser exaltado. Ya sea si vivo o si muero,
Cristo va a ser exaltado. En la tierra, en el cielo, Cristo será exaltado. No importa si vivo o si muero, las dos posibilidades tienen el mismo efecto en la exaltación de Cristo. Eso es confianza. Esa es la confianza del soldado cristiano que sabe que su capitán ya ha vencido. Esa es la confianza del hombre o mujer bienaventurado que tiene grabado en su corazón las palabras de su Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo es exaltado, Él ha vencido. ¿Qué importa qué ocurra contigo o conmigo si al final de este peregrinaje, hermanos, nos vamos a encontrar con el Señor que ha vencido a la muerte, que ha vencido al pecado? Esa es la confianza del creyente en Cristo que vemos en estas palabras. En primer lugar, Él nos liberará. En segundo lugar, Él será exaltado. Cristo Jesús, quien fue abandonado en la cruz por el Padre, por amor a ti, por causa de tu pecado, antes de morir, en agonía, depositó su espíritu en manos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién tenemos en los cielos sino a Él? No hay mayor ejemplo de confianza en el Padre que la del Hijo. ¿Y qué hay de ti en esta mañana? ¿Dónde está tu confianza? ¿En quién confías tu eternidad? ¿En quién, sino en Cristo y en su obra en la cruz a favor del pecador? El Salmo 37:3 dice: confía en Jehová y haz el bien. Confía y haz son dos palabras que enlazan muy bien en el orden que el Espíritu Santo las ha colocado a través del salmista. Hemos de tener fe y esa fe debe obrar. La confianza en el Señor nos coloca en la obra. No nos quedamos quietos porque confiamos, sino que nos levantamos y esperamos que el Señor obre a través nuestro y por nosotros. Y eso es lo que vemos en nuestro texto de hoy. Nuestra primera característica, una unión con Cristo. Nuestra segunda característica, la confianza en el Señor. Y ahora vamos a ver la tercera y última característica, que es el compromiso con la obra. Compromiso con la obra. Dice el apóstol: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahora, más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. No sé entonces qué escoger es una frase rarísima para Pablo, porque Pablo normalmente tiene muy claro qué es lo que quiere, ¿verdad? Por ejemplo, si le preguntas a Pablo, ¿qué es mejor, vivir en este mundo o partir con Cristo? Él lo tiene claro. Pablo usa el superlativo más grande que encuentra y dice: partir con Cristo es muchísimo mejor. Pablo sabe qué es lo mejor para él, pero ¿qué es lo que más conviene a la obra? Este versículo creo que se ha vuelto un puñal en el corazón del cristiano de hoy en día. Pablo está planteando un dilema que, como ya hemos dicho, no debemos resolver. El Señor tiene en sus manos nuestros tiempos, pero el problema que veo con nosotros, los cristianos de este tiempo, es que no nos hacemos esa pregunta. Fíjate que el dilema de Pablo es vivir en este mundo sirviendo al Señor o partir con el Señor. Pablo no está diciendo: no sé qué es mejor, si partir y estar con Cristo, o es que justo esta noche hay un partido de fútbol muy importante. Sí, deseo partir y estar con Cristo, pero mira, justo este verano tenemos planeadas unas vacaciones toda la familia. Sí, claro, deseo partir y estar con Cristo, pero después de tanto tiempo de esfuerzo, justo me han dado el puesto de trabajo que estaba buscando. Hermanos, fijémonos que Pablo ni siquiera se acerca a ese dilema. Su dilema es quedar por el beneficio de ser bendición y edificación para la Iglesia de Cristo o estar con Cristo. ¿Acaso nuestro Señor dijo: si alguno quiere seguirme negándose a sí mismo y cogiendo su cruz, haga una fila aquí, y los que no quieran, hagan una fila aquí y todos seguidme? No, es que el Señor no dijo eso. Puedes pensar entonces que este versículo solo aplica al apóstol, a vuestro pastor y a algún misionero y poco más, pero no es así. También puedes pensar entonces que la vida cristiana es muy triste y llena de miserias. Bueno, sin duda es una vida muy dura. Seguramente lo será. Pero hermanos, es asombroso darnos cuenta que si miramos la carta a los filipenses, la palabra más utilizada por Pablo es gozo. No hay un mayor gozo que poner tus ojos en Jesús y vivir la nueva vida que Él ha comprado con su sangre y que te ha dado para magnificar su nombre hasta que Él te llame a su presencia. Allí donde el Señor te ha puesto, allí donde estés unido a ese muro, dale la gloria a Él, vive por y para Él.
¿Qué conviene más, quedarme y servir a mis hermanos para su provecho y su gozo, o partir y estar con Cristo? ¿Qué conviene más, quedarme y ser aquel hombre de familia que necesita mi familia y les guía en los caminos del Señor, o partir y estar con Cristo? ¿Qué conviene más, criar a mis hijos en la disciplina y amonestación del Señor, o partir y estar con Cristo? ¿Qué conviene más, quedarte y servir al Señor sirviendo a su iglesia, o partir y estar con Él? Nuestro compromiso con vivir por y para el Señor debe ser igual de genuino que el de el apóstol Pablo, porque tanto tú, hermano, como Pablo, servís a un mismo Señor y Rey. Gloria a Dios que Él deja en su propio cargo el decidir el tiempo de nuestra partida, porque para nosotros no sería fácil elegirlo. No tienes entonces que responder a la pregunta, ¿qué conviene más, vivir o partir con Cristo? La pregunta que tienes que responder es, ¿qué es para ti el vivir? ¿Qué nombre iría al final de tu frase personal? Para mí el vivir es yo mismo, mi ambición personal, mi placer temporal, mi trabajo, mi dinero. ¿Qué es para ti el vivir? ¿Realmente puedes decir que para ti el vivir es Cristo? ¿Estás comprometido a servir a Cristo, a dejarlo todo, a coger tu cruz cada día y a seguirle? Pablo dice que de ambas cosas está puesto en estrecho y la imagen es una pared a cada lado. Por un lado está su deseo de partir con Cristo, por otro es consciente de que aún quedaba labor y él sigue adelante. Dice en el versículo 25 que desea ir a ellos por su provecho y su gozo, el de ellos. Aunque lo que llenaría de un gozo inimaginable a Pablo es partir y estar con Cristo, él sigue comprometido a servir al Señor en esta vida. Hermano, para ti, vivir es Cristo, porque la esencia de tu vida como cristiano reside en lo que Cristo ha hecho por ti. La esencia de tu vida es lo que Cristo ha hecho para darte esa vida. Es cuánto Él te ha amado, es cuánto Él ha pagado, es cuán grande es Él. Es su obra, no es la nuestra, son sus méritos, no son los nuestros. Es por su gracia que hemos sido unidos a Él y ahora vivimos y nos movemos en Él. Dice la palabra del Señor en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y Pablo siguió el ejemplo de compromiso del Señor en el sacrificio y el servicio, y dijo a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero que me acompañéis. Hay un episodio en la Escritura que ilustra muy bien el compromiso del cristiano con la obra y quiero que lo veamos juntos rápidamente. Está en Hechos 21, desde el versículo 10. Hechos 21, desde el versículo 10. Y este es Lucas escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, narrándonos el viaje misionero en el que se encontraban estos siervos de Cristo, que se dirigían a Jerusalén. Y en esta parte que vamos a leer, ellos llegan a medio camino, a Cesarea, y fueron invitados a casa de Felipe, el evangelista. Y ocurrió que estando ellos descansando en casa de Felipe por unos días, vino a verles un profeta llamado Agabo. Y lo leemos desde el versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así tratarán los judíos de Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Compromiso, hermanos, compromiso con la obra. Saber que partir con Cristo es muchísimo mejor no nos hace buscar la muerte, nada de eso. Si tú y yo estamos en la tierra ahora mismo, es para glorificar su buen nombre, es para vivir para su gloria, es vivir para Él, es vivir para servirle. El versículo 22 de nuestro texto de hoy, Pablo dice, me quiero ir, morir es ganancia. Sin embargo, el vivir es Cristo. Compromiso, hermanos, compromiso con la obra.
Y hay algo práctico aquí para nosotros. La falta de temor a la muerte de Pablo le liberaba para que pudiera enfocar toda su vida en servir al Señor. ¿Entiendes por qué es importante no aferrarte a las cosas de este mundo? Una vez al Señor se le acercó un hombre con ganas de adorarle. Se le acercó un hombre, un joven, que seguramente se habría sentado aquí con nosotros esta mañana. Ese joven tenía parte de su corazón quizá en la iglesia o en las cosas del Señor. Pero ese joven tenía tantas cosas agarradas de este mundo, amaba tanto este mundo, que cuando el Señor le dijo, déjalo todo y sígueme, el Señor con su voz le dijo eso, él no le siguió. Estoy hablando del joven rico, ¿sabes? Es peligroso agarrar fuerte cosas de este mundo, incluso cosas lícitas, hermanos. ¿Qué hay de ti en esta mañana? ¿Cómo te conduces en esta nueva vida que el Señor te ha dado? Como hemos dicho antes, seas quien seas, sea cual sea el puesto que el Señor te ha colocado en su templo santo, vive para su gloria, porque miras a un mismo Rey y Señor que Pablo. Y Pablo expuso algo que vamos a leer a continuación, algo sin paralelos. Usó un ejemplo inalcanzable para nosotros, una ilustración para hablar de cómo conducirse como cristiano, algo incomparable. Puso a Jesucristo mismo como estándar. Lee conmigo, está en Filipenses capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 3. Dice el Señor, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Importante esto ahora, hermanos. Esto es superior a ti, superior a mí, esto es superior a Pablo, este es Cristo mismo. Escucha esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no solo es el reflejo perfecto de Dios, la manifestación corporal de Dios, el único Dios vivo y verdadero. Él no solo es, como hemos cantado esta mañana, el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Él no solo es el sustentador de todas las cosas, desde la estrella más lejana hasta tu corazón esta mañana. Él también es el redentor de su iglesia. Él es el que vivió la vida que para ti y para mí era imposible vivir. Él es el modelo supremo del compromiso con la obra. Él es el autor y consumador de la obra. Él es aquel que donde tú fuiste infiel, Él fue fiel. Él es aquel que allí donde tú caíste en la tentación, Él venció al tentador. Él es aquel que allí donde tú y yo elevamos nuestro corazón a cosas vanas y pasajeras, Él dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Él es el limpio de manos y puro de corazón. Él es el triunfante sobre la muerte, el victorioso. Y Él es el que dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es aquel que dice a quien ama, he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él es aquel que dio su vida por amor al pecador y nos dice esta mañana que partir con Él es muchísimo mejor que la vida. ¿Puedes pensar en eso? Partir con Cristo es muchísimo mejor que la vida. Él no quiere la muerte del que muere en sus pecados. En Ezequiel 18:32 está escrito, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Él ha dado su vida en una cruz. ¿Y qué significa eso? Porque este hombre que es Dios ha dado su vida en una cruz, porque este Dios es un Dios justo y de ningún modo puede tener por inocente al culpable, y su iglesia ha sido hallada culpable. Si tuviera por inocente al culpable, dejaría de ser un Dios justo. Entonces, Él se puso en el lugar de su iglesia, se puso en el lugar del pecador. Él dio su vida en sacrificio en una cruz. Él pagó el precio que estaba en nuestra cuenta.
Dios Hijo, Cristo el Señor, puso su vida perfecta en sacrificio y Dios Padre le trató en aquella cruz como si hubiese cometido todos nuestros pecados. Todos los pecados, hasta tu más íntimo pecado, está pagado por aquel que dio su vida por el pecador, para que ahora su justicia perfecta, como aquel receptor de las palabras, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, su justicia como precioso Hijo de Dios, sean puestas a tu cuenta por pura gracia, de tal manera que su justicia se convierte en tu justicia. Amigo mío, que estás hoy aquí y sabes que no estás unido a Cristo, que tu amor no está en Cristo, que tu amor está en las cosas pasajeras de este mundo. La palabra de Dios te manda hoy a arrepentirte de tu pecado. Deja la vida vacía que estás viviendo hasta ahora a espaldas de este Dios todopoderoso. Huye del infierno al que te estás precipitando. Hoy es día para que puedas decir con confianza y con compromiso, con arrepentimiento y con fe, que para ti el vivir es Cristo. Bien, hemos visto entonces hasta ahora que Cristo es la vida de su pueblo, que Él es nuestra vida, que nuestra vida está unida a Él y hemos visto que en esta nueva vida que hemos recibido por gracia vivimos confiados siempre, con toda confianza. También hemos visto lo necesario de nuestro compromiso en la obra. Hermanos, pensad qué palabras de ánimo serían estas para los filipenses, receptores originales de la carta, que ya no podían ver a su pastor. Su pastor estaba apresado a más de 2000 kilómetros, pero ellos siempre podrían mirar a su Salvador. Y hay algo que quiero mencionar muy rápidamente, porque si vemos desde el inicio de esta carta, vemos que la carta está escrita a un grupo de personas, ¿verdad? A la iglesia, claro, a los santos en Filipos. Y según avanzamos en la carta, vemos que Pablo menciona a otros grupos, los guardias pretorianos, los que predican por amor, los que predican por envidias. Incluso, si somos exactos, el autor de esta carta es presentado como un grupo de 2 personas, porque Pablo dice Pablo y Timoteo. Entonces, ¿por qué donde Pablo habla comúnmente de grupos y a grupos, Pablo dice ahora, para mí el vivir es Cristo? ¿Qué significa eso? Bueno, lo que no significa es que haya una especie o un grupo de cristianos en el que está el apóstol y unos pocos más de gran talla espiritual que son los que pueden decir, para mí el vivir es Cristo. No es así. De hecho, el versículo siguiente a nuestro texto, Pablo deja claro que toda la iglesia debe comportarse como es digno del Evangelio de Jesucristo. Esto está en el versículo 27. Ni por un segundo creo que estos versículos solo apliquen a una especie de cristiano maduro o una especie de cristiano que se está dedicando a ser misionero o un mártir. Si tú eres cristiano, para ti el vivir es Cristo. Si realmente has nacido a nueva vida, Cristo es tu vida. Ya no amas lo que solías amar, ya no odias lo que solías odiar. Has nacido de nuevo. Y si hoy confiesas a Cristo como tu Señor y Salvador, si hoy acudes a Él en arrepentimiento y fe, si el Dios Santo te declara justo en la corte divina debido a la justicia de su Hijo, desde hoy y para siempre podrás decir que para ti el vivir es Cristo. No hay 2 clases de cristianos, solo hay una clase de cristiano, aquel por quien murió Cristo. Entonces, lo que Pablo está diciendo al decir para mí aquí es 2 cosas. Uno, está dando un reporte de su situación personal. Él, a considerar su propia vida, al estar puertas a la muerte, es llevado por el Espíritu Santo a dar una confesión de lo que es la vida del creyente. Por un momento se separa de su amigo Timoteo, se separa de los hermanos, de los guardias, y él habla de su vida y su vida es una persona, Cristo. También creo que se separa especialmente de estos quienes habla en los versículos inmediatamente anteriores, estos predicadores egocéntricos. Pablo aquí en contraste con ellos no es egocéntrico sino cristocéntrico. Su única preocupación es el honor y la gloria de Dios. Hermanos, lo que estamos viendo en este texto de hoy es que nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo, no tiene como objetivo el crecimiento personal. El objetivo de nuestra vida es dar toda la gloria y todo el honor a Dios. Y eso es a su vez el mayor motivo de gozo en nuestra vida. Cuando tú vives para magnificar el nombre del Señor, tú disfrutas la vida al máximo y ni siquiera la muerte te va a separar de ese gozo. Bien, vamos a pasar al segundo y último punto, muchísimo más breve, hermanos. Como digo,
hemos terminado nuestro primer punto, una vida en Cristo, trayendo a la luz del pasaje 3 características: su unidad a Cristo, su confianza en el Señor y su compromiso con la obra. Y pasamos ahora al segundo punto: el morir es ganancia, o como Pablo lo llama, partir con Cristo. Morir es ganancia es una frase que solo aquel que está en Cristo puede decir con certeza, convicción y gozo. Job habló así de la muerte, la describió así en Job 16:22. Mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Estar preparado para morir es una obligación, seas quien seas. Algunos piensan que estar preparado para morir significa una vida sana, una vida de buenas obras, una vida próspera, una vida yendo siempre a la iglesia, no faltando de ningún domingo, una vida más correcta que la del vecino, una vida con una lista corta de pecados escandalosos, una vida dedicada a la caridad. Pero nada de eso te prepara y contribuye en absolutamente nada a que puedas decir: para mí el morir es ganancia. Es solamente aquellos que están por la fe unidos a Cristo y cuyos pecados han sido lavados por la sangre de Jesús los que pueden asegurar: para mí el morir es ganancia. Solo aquellos que han depositado su confianza en el Señor y por gracia han sido unidos a Él, al cimiento, pueden desear partir con Él. Para alguien que ha confiado en Cristo su destino eterno y lo ha dejado todo por seguirle, el día de su muerte es el mejor día de su existencia. Y Pablo dice que tiene el deseo de partir y estar con Cristo. Y quiero hablaros de la palabra partir porque es muy significativa, y aunque la podías usar en el día a día, normalmente se utilizaba en un gremio en concreto. Es como la palabra zarpar. Tú puedes decirme que ahora en 10 minutos vas a zarpar a casa y te vamos a entender, aunque suena raro, a menos que vayas en barco, porque esa palabra se usa en el gremio de la pesca, ¿verdad? Pues algo parecido con la palabra partir. Muy posiblemente Pablo está usando esa palabra recordando sus días de trabajo como hacedor de tiendas. Pablo trabajó como hacedor de tiendas, como aprendemos en la carta a los Corintios, y partir tenía que ver con desarmar ya la tienda e irse de ese lugar a otro. Este cuerpo, esta tienda física, será desarmada y partiré con el Señor. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo tenía un deseo de lo que ocurrió 2 años después, escribiendo sus últimas palabras a su amado Timoteo, estando otra vez preso. Le escribió en 2 de Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El tiempo de desarmar mi tienda e irme a otro lugar está cercano. Para Pablo, esta vida, como te puedes fijar, era como un trabajo, uno temporal, de hecho. Él cada día estaba listo para trabajar en la obra del Señor, en ese día en concreto, pero también cada día estaba listo por si le tocaba partir, desarmar la tienda física y partir con el Señor. ¿Vivimos así, hermanos? Nos despertamos cada día comprometidos con servir al Señor en lo que Él disponga cada día, pero estando listos y deseosos a partir y estar con Él. Alguien dijo una vez que el cristiano cada mañana al despertar debería ir corriendo a la ventana a mirar hacia el este y preguntarse: ¿vendrás hoy, Señor? ¿Vendrás hoy? Hermanos, ¿tu deseo partir y estar con Cristo? Solo quiero daros un pequeño sorbo de lo que a la luz de la Escritura significa partir y estar con Cristo. Partir y estar con Cristo es recibir la herencia que Dios tiene preparada para sus hijos. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Partir y estar con Cristo es reunirnos en una multitud de hermanos y ángeles santos para adorar al Señor. Hebreos 12:22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. El que muere en Cristo jamás estará solo. Partir y estar con Cristo es entrar en un día eterno iluminado por la gloria de Dios.
Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Partir y estar con Cristo es dejar atrás el dolor y el sufrimiento para siempre. Apocalipsis 21:4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermano, hermana, morir en Cristo es ganancia, porque morir es recibir todo lo que Cristo ha ganado por ti y por mí en la cruz, y disfrutar de su compañía, su amistad, su amor y su gloria por toda la eternidad. Si para ti el vivir no es Cristo, si como hemos dicho esta mañana, no estás unido a Cristo, tu muerte no es ganancia. Tu muerte es infierno. Tu muerte es inmediatamente infierno. Tu muerte es soledad eterna, tormento eterno, oscuridad eterna. Morir habiendo confiado en cualquier otra cosa y no en Cristo es poner fin a cualquier descanso, es poner fin a cualquier bienestar, es comenzar una eternidad de soledad, sufrimiento y separación de Dios. Es entrar en un dolor y soledad eterno. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es ese tipo de muerte. Una muerte eterna, un tormento eterno. En la muerte sin Cristo, tú suplicas, pero no hay respuestas positivas para ti. La Escritura lo define como el lugar del lloro y el crujir de dientes. Ese tipo de muerte es el castigo justo por el pecado. Por tanto, si tú no crees en tu corazón en Cristo como tu Señor y Salvador, si no has vivido confiando en Él y vas a afrontar la muerte sin haber sido unido a Cristo, déjame decirte que la muerte es la mayor pérdida posible. No hay ganancia ahí. Es la pérdida de tu alma. Pero no tienes que morir sin Cristo. No tienes que hacerlo. Hoy mismo lo has oído. Él te llama a arrepentirte del pecado que te separa de tu Creador y a depositar tu confianza en Él y solamente en Él. Tú, por tu condición de pecador, eres digno merecedor de la condenación en el juicio de Dios. Tú, por tu condición de pecador, estás viviendo una vida totalmente apartada de tu Creador y no hay nada que tú puedas hacer para remediar eso, pero Dios puede, como hemos visto esta mañana. Él dice, de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice Hebreos 12:2, pon tus ojos en Jesús. Amigo, pon tus ojos en Jesús, el cual, por el gozo de unir a pecadores a sí mismo, encaró la cruz, recibió el castigo que estaba a cuenta del pecador, se puso él mismo como sustituto del pecador y murió y resucitó al tercer día, venciendo así a la muerte. Ya la muerte no tiene más poder para quien está en Cristo. Él te está diciendo esta mañana que hay una nueva vida y que esa nueva vida es en Él y que partir y estar con Él es muchísimo mejor que cualquier cosa que te puedas imaginar. Pon tus ojos en Cristo. No mires a nadie más, no tengas ninguna otra esperanza. Pon tus ojos en Cristo. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos que somos completamente incapaces de atesorarla, de hacerla nuestra, de llevarla por obra. Incluso, Señor, nuestro corazón es demasiado duro como para humillarnos delante de ti y reconocer nuestra condición. Es por eso que te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu el que nos hable, que sea tu Espíritu el que nos quebrante y que nos lleve a tus pies, Señor, para darte toda la gloria. A ti, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener ahora, como tenéis por costumbre, unos segundos para meditar en lo que hemos escuchado en su palabra.